acá y acá. Quisiera saber si estoy compartiendo bien la presentación. La primera diapositiva es el título, con mi nombre y mi correo. ¿Sí lo ven? Sí, señor. ¿Sí? Ah, qué bueno. Perfecto. ¿Estará de un tamaño suficiente o lo amplío a toda la pantalla? A veces la ampliación a toda la pantalla no permite ver. Voy a hacer un intento aquí con temor. ¿Ahora lo ven ampliado a toda la pantalla? Sí, señor. Ah, qué bueno. Muy bien. Bueno, yo soy profesor acá del Instituto de Salud Pública. Estudié medicina en Cuba. Yo soy cubano. Después hice dos posgrados, una especialización de bioestadística y una maestría en epidemiología. Y vivo en Colombia hace 35 años ya, mucho tiempo. Eh, Acá en la Universidad Javeriana trabajo hace ya 22 años quizá, sí, como 22 años. Entonces, yo trabajo en el marco de la maestría. Este, Estoy en el grupo de profesores que imparte la asignatura Epidemiología y Demografía, que ustedes van a recibir si comienzan la maestría desde el próximo semestre en las modalidades que ya explicaba Andrés. Voy, voy a conversarles un poco, ojalá sin que se aburran mucho, a explicarles un poco sobre una reflexión que hice en mi último, en el año pasado, cuando pude disfrutar de un sabático, un semestre sabático otorgado por el instituto y por la universidad. Escribí un documento que pretende ser un libro que debe ser publicado el próximo año por la universidad. Y hay un tema que me pareció que podría ser interesante para ustedes en el marco, digamos, del trabajo con mediciones cuantitativas de la salud en términos poblacionales, no individuales, ¿verdad? Se llama así utilización de indicadores complejos para identificar desigualdades en la calidad de vida de las mujeres mayores. Ok. Los objetivos de esta presentación, conversatorio, ojalá, es primero, a manera de introducción, hablar un poquito sobre los indicadores complejos, específicamente los indicadores del tipo esperanzas de vida ajustadas por salud y calidad de vida. Introducirnos un poquito en el tema de la morbilidad y la discapacidad en la vejez, terminando así con la evidencia, parte de la evidencia encontrada sobre el uso de indicadores complejos del tipo de los que dije antes, en la identificación de las diferencias entre géneros en el marco de las personas de mayor edad. Esos tres temas pretendo desarrollarlos con ustedes. Me imagino que nos tomará unos 20 minutos. Por favor, me interrumpen a veces y en los momentos que consideren necesario, ¿verdad? Yo no me fijo en si levantan la mano o no levantan la mano, porque estoy pendiente únicamente del guión que tengo acá en PowerPoint que les estoy pasando, así que les ruego que me interrumpan las veces que lo consideren. Muy bien. Eh, Este es el título, de nuevo, indicadores complejos del tipo de esperanzas de vida ajustado por calidad
y salud. Es el primer tema. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien dijo algo? Pero, bueno, listo. Los indicadores complejos en salud para medir la salud y la dinámica de las poblaciones, ¿verdad? Son ni más ni menos indicadores que se forman a partir de indicadores más simples, que se combinan en fórmulas matemáticas un poco más complejas que las que se formulan en términos de la construcción de indicadores simples. Cuando hablo de indicadores simples me refiero a valores que pudieran ser la cuantificación de cualquier evento en términos numéricos, en valores absolutos o valores relativos que pueden ser cocientes, diferencias, combinaciones de cocientes. Y entramos entonces en los indicadores complejos que pretenden siempre, por supuesto en un ámbito poblacional, hacer descripciones, explicaciones y predicciones del estado de salud de las poblaciones y por supuesto asociados con sus determinantes identificados. Esos son los indicadores complejos, ¿sí? Específicamente, los indicadores complejos que combinan morbilidad y mortalidad estuvieron reclamándose desde el siglo pasado, porque en la segunda mitad del siglo pasado, ¿sí? Sobre todo los políticos exigían que para la toma de decisiones informada, de manera justificada, deberían considerarse indicadores más informativos que a los que hasta ese momento se tenían, y se tenía entre los más complejos hasta ese momento los indicadores que aparecían como resultado de la construcción de tablas de vida. Me refiero a las esperanzas de vida, ¿verdad? Esperanzas de vida totales, por edades, por géneros, ¿sí? Se reclamaban indicadores que combinaran morbilidad y mortalidad y que ojalá en una sola cifra se pudiese sintetizar e interpretar de manera fácil y rápida los problemas de salud poblacionales. ¿Sí? Ah, insistía después el demógrafo muy conocido francés Robin, al finales ya del siglo pasado, que era necesario combinar valores de mortalidad y morbilidad para poder medir bien, resumidamente y lo más rápidamente posible, la dinámica tan rápida que había aparecido en la combinación de indicadores de salud eh, con la caída de la mortalidad que se veía incluso ya a fines del siglo pasado en los mayores de edad, ¿no? Los mayores de 60 a 65 años. Hasta la primera mitad del siglo XX, la caída de las tasas de mortalidad se veía casi únicamente en los grupos de edad más tempranos, sobre todo en los menores de 5 años, ¿verdad? Pero ya en la segunda mitad del siglo XX también se corroboró, se evidenció la caída de las tasas de mortalidad y los incrementos correspondientes de esperanza de vida en los mayores de 60 años. Así las cosas, aparece un grupo de indicadores de la familia, por supuesto, de indicadores complejos, los cuales en una sola cifra permitían medir en las poblaciones los años de vida por grupos de edad que se podían vivir ajustados por discapacidad
o ajustados por calidad de vida, ¿sí? Los llamados ABAT o ABAC en español, ¿verdad? Los DALI y los QALYs. Estos indicadores aparecen a finales del siglo XX, dicho más específicamente, en la última década del siglo XX. ¿Qué son las esperanzas de vida ajustadas por salud y calidad de vida? Pues no son más que la combinación de esos indicadores que vimos antes, los ABAC o ABA, o sea, los años de vida ajustados por salud o los años de vida ajustados por calidad, combinados con tablas de vida, ¿sí? Esa combinación permitía calcular en las tablas de vida así ajustadas, esperanzas de vida ajustadas por salud y calidad de vida. Por ejemplo, las esperanzas de vida ajustadas por calidad de vida correspondían a aquellos indicadores complejos en donde se combinaba medidas subjetivas de los estados de salud. Subjetivas, fíjense que estoy hablando de estados de salud percibidos por las poblaciones de manera subjetiva. Han surgido un sinnúmero de formularios más o menos estandarizados, más o menos estructurados, que permiten hacer autoevaluaciones de salud, estimando limitaciones de las actividades de la vida diaria, entre otros sistemas de clasificación multidimensional del estado de salud, de manera subjetiva y en una sola cifra. Esto aparece en los años 90, en la última década del siglo XX, y responde a las siglas de EVAC en español, Esperanza de Vida Ajustada por Calidad de Vida. Un poquitico más tarde, unos 5, 6, 8 años después de que aparecen los EVAC, aparecen las esperanzas de vida ajustadas por salud, en donde se combinan las prevalencias de secuelas discapacitantes medidas de manera objetivas, digamos, a partir de diagnósticos médicos, no de la percepción de las personas, también por edad y sexo, ajustadas por severidad, que se introducen en las tablas de vida, las modifican y se obtienen las esperanzas de vida ajustadas por salud. Esto operativamente, esta manera de construir las esperanzas de vida se pueden hacer en hojas de cálculo. Es bastante sencillo. Es un procedimiento que lleva un número de pasos, pero que se pueden hacer todos en una hoja de cálculo. Ok. Pasemos entonces a discutir un poco la dinámica de la morbilidad y la discapacidad en la vejez. Como decía, en la primera mitad del siglo XX se pudo evidenciar de manera empírica a partir de las bases de datos, por supuesto, de países desarrollados, ¿sí? Se pudo evidenciar la caída de las tasas de mortalidad por edades en los primeros grupos de edad, menores de 10, menores de 5 años. A finales, en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Y en la segunda mitad, sin haber podido ser predecido por nadie, empiezan a aparecer también caídas de las tasas de mortalidad por los grupos de edad más viejos, a partir de 60 años, grupos quinquenales de edad. Continuaban disminuyendo las tasas de mortalidad en los primeros grupos de edad, pero comenzaron a caer las tasas de mortalidad
en los grupos de edad más viejos, que por supuesto incrementaban también sus esperanzas de vida y por tanto se iba prolongando cada vez más la vida, aún en las personas de más edad. Eh, se lograba distanciar cada vez más la aparición inexorable, por supuesto, de la muerte en todas las personas, ¿sí? Ya en la segunda mitad del siglo XX. Por eso el tema morbilidad y discapacidad en la mesa ha sido un tema que a partir de la segunda mitad del siglo XX ha cobrado relevancia creciente. Y por eso el trabajo de demógrafos y epidemiólogos cada vez es más integrado, ¿sí? Aparecen cada vez más artículos y libros en donde los autores comparten expectativas en áreas como demografía y epidemiología que antes no se compartían, ¿sí? Bueno, voy a seguir acá. Insisto, me interrumpen cuando lo consideren necesario. ¿Qué pasa entonces a partir de la segunda mitad del siglo XX, dada esa evidencia empírica que cada vez se corroboraba más consistentemente, sobre todo en las personas de más edad? Se empezó a, a avivar un debate, digámoslo de esa manera, sobre, bueno, está muy bien lo que está ocurriendo, se aleja la muerte cada vez más, pero ¿qué pasa con la vida que se adiciona a la esperanza de vida que teníamos hasta la primera mitad del siglo XX? ¿Qué pasa con esa vida? ¿Cómo se va a vivir? ¿Sí? ¿Con morbilidad y discapacidad creciente o con disminución de la morbilidad y discapacidad? Se establecieron dos escenarios hipotéticos, ¿sí? Eh, Esto ocurrió, como escribo acá, entre 1975 y 1985. Los dos escenarios básicos eran esto: expansión de la movilidad con el envejecimiento, o sea, una mayor supervivencia, pero con un aumento en la prevalencia y la duración de la enfermedad y discapacidad. O si logramos vivir en un escenario de compresión de la morbilidad, en donde la mayor supervivencia se acompañaba de una vida en mejores condiciones de vida, ah, eh, con reducción de la enfermedad y de la discapacidad. ¿Cómo se concibió la medición de la disminución o expansión de la morbilidad, o de la compresión y la expansión de la morbilidad en el tiempo? Bueno, como la compresión, como el incremento en el tiempo de una proporción o cociente entre la esperanza de vida sin discapacidad o con calidad de vida, dependiendo si se aborda la construcción del indicador a partir del QALY, o los años de vida ajustados por calidad, o del DALY, o años de vida ajustados por discapacidad. Recuerden que así empieza todo. Pues la proporción o cociente entre la esperanza de vida sin discapacidad o con calidad de vida con respecto a la esperanza de vida total, si ese cociente va en aumento, nos está diciendo que la compresión de la morbilidad, discapacidad, va más rápido en el tiempo que el incremento de la esperanza de vida total. Si ese cociente disminuye en el tiempo, nos está diciendo lo contrario. El proceso de expansión de la morbilidad y de la discapacidad
se va dando más rápidamente que el incremento de la esperanza de vida total. Ese es el indicador que, utilizando estos indicadores complejos de esperanza de vida ajustados por calidad o discapacidad, se construye para medir si existe evidencia o no, o dicho en términos más comunes, para ver si se cumple o no el escenario propuesto por algunos investigadores más optimistas, por supuesto, de ocurrencia en el tiempo de la compresión de la morbilidad, o el escenario más pesimista de la expansión de la morbilidad. ¿Qué ha ocurrido realmente? ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido? Ahora voy a mostrarles unos ejemplos que encontré de estudios que en el tiempo analizan estos indicadores. Encontrando algo que no me esperaba encontrar, que es una diferencia entre géneros al construir estos indicadores. Por ejemplo, en una serie de estudios, voy a escoger uno que es de carga de la enfermedad, estudio de carga de enfermedad del 2016, que hacen en la Universidad de, eh, eh, de Seattle, la capital del estado de Washington, en Estados Unidos, cada año. Este estudio no evidencia ni expansión ni compresión de la morbilidad, pero sí evidencia una diferencia entre géneros medido con estos indicadores. Voy a mostrarles, ojalá no se ponga muy nervioso con esta tabla tan grande, qué pena, pero no pude simplificarla más. Voy a dedicarme un tiempito para que podamos entender entre todos dónde están estos indicadores metidos. Fíjense que acá tenemos, primero, el estudio de carga mundial de enfermedad, Global Burden of Disease, del 2016. Ya vamos por el del 2021. Este estudio, estos estudios incorporan datos de 150, 160 países. Yo escogí estos, por supuesto, he incluido Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Japón y México, ¿sí? Para ver de manera resumida los resultados de la construcción de estos indicadores, todos ellos de la familia, por supuesto, de indicadores en donde se construyen tablas de vida, ¿verdad? Pero además también integrantes de la familia de indicadores que mezclan morbilidad con mortalidad en una sola cifra, que son los indicadores complejos de los que estamos hablando. Aquí utilizan como indicador que ajusta la tabla de vida, por supuesto, los DALIs, porque es el indicador complejo que utilizan en los estudios de carga global de enfermedad. O sea, estamos hablando entonces de que si yo construyo la tabla de vida en cada país para estos 3 años, fíjense ustedes, ¿sí? Los estudios de carga construyen una serie, o sea, reconstruyen una serie de desde el año 1990 hasta el año en que se publica el estudio correspondiente de carga, reconstruyen esa serie por países, y acá yo tengo 3 momentos de la serie que se publicó en el 2016. Fíjense ustedes que las últimas 3 columnas de la tabla están encabezadas por 1990, 2006, 2016. ¿Verdad? En esos 3 momentos tenemos el valor de, en la primera fila, de arriba hacia abajo, para Colombia, género femenino, la esperanza de vida total al nacimiento, la esperanza de vida ajustada por discapacidad, sin discapacidad al nacimiento, y la esperanza y el cociente que se construye para corroborar si se cumple el escenario de expansión o compresión de la movilidad, ¿verdad? Que ya vimos antes.
Es el cociente esperanza de vida ajustada sin discapacidad, dividido por la esperanza de vida total. Esto lo estamos viendo solamente para el momento del nacimiento. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo en las mujeres se corrobora que la esperanza de vida total, lo cual era esperado, no, se incrementa, definitivamente, de 75, 78 a 81 años. ¿Sí? Si vamos a los hombres, también se incrementa, pero con valores más bajos. Eso no es nada nuevo. Se sabe que la esperanza de vida de las mujeres, casi para todos los grupos de edad, excepto los grupos de edad posteriores a determinada edad que varía con las personas, pero que podemos decir a partir de 60 años, se van apareando y haciendo cada vez más parecidas las esperanzas de vida, por razón de que las mujeres se empiezan a exponer cada vez más a las enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, hasta ahí no hay nada nuevo. Las esperanzas de vida totales se incrementan en los dos géneros, con valores mayores en cada corte transversal de las mujeres. Las esperanzas de vida sin discapacidad, es decir, interviniendo en la tabla de vida, modificándola con el Avisa o el DALI, fíjense ustedes que también se incrementa la esperanza de vida sin discapacidad en los dos géneros, pero el hombre tiene esperanza de vida sin discapacidad más pequeña que la mujer. No nos sorprende, ¿verdad? Eso no nos sorprende, pero cuando vemos el indicador por cociente, vemos que si bien no hay cambios en la velocidad en que crece tanto la esperanza de vida sin discapacidad como la esperanza de vida total, crecen a la misma velocidad en el tiempo, porque los valores de porcentaje que hace la esperanza de vida sin discapacidad sobre la esperanza de vida total se mantienen similares. En hombres en 89 y en mujeres en 88. Fíjense ustedes que el cociente esperanza de vida sin discapacidad, esperanza de vida total, en las mujeres es menor en los tres momentos. Eso, honestamente, es un descubrimiento que me hice yo cuando vi estos resultados. Debo decir que en esa publicación de la carga global de enfermedades 2016, no se publicó el cociente. Ese cociente lo construí yo a partir de los datos de las esperanzas de vida sin discapacidad y las esperanzas de vida totales. Pero miren ustedes que en todos los países que estoy mostrando aquí, en los 5 países, lo pueden ver ustedes, en Estados Unidos las mujeres, el cociente se mantuvo en 85, ¿sí? Fíjense que más bajo ese cociente que en Colombia, 88 en Colombia, 85 en Estados Unidos, en los hombres 88, también un, un año menos de ese cociente, pero los hombres tienen 2 puntos porcentuales más de ese cociente, o sea, una proporción 2 puntos porcentuales mayor que hace la esperanza de vida sin discapacidad, la que se quiere tener, ¿verdad? Con respecto a la esperanza de vida total, en hombres con respecto a mujeres. En Finlandia, lo mismo, 85 en mujeres, 88, cae a 87 en los 2 últimos años en hombres. En Japón, 87, 87, 86 mujeres, masculino 89, 88, 88. Y por último, México, 87 y 88. Debo decir un poquito menos que Colombia. ¿Sí? Nosotros tenemos cierta competición ingenua, digamos, sin ningún efecto beligerante, ¿no? Con México, ¿no? Generalmente. Y nos comparamos con ellos. Aquí les ganamos por un punto, fíjense.
los mexicanos. Pero el punto esencial acá es que se encuentra una diferencia que desafortunadamente perjudica a las mujeres. Las mujeres beneficiadas por sus más altas esperanzas de vida totales y sin discapacidad, explicadas por la biología, de cierta manera, caen con respecto a los hombres en el cociente. O sea, con respecto a la esperanza de vida total, la esperanza de vida que se quiere tener sin discapacidad hace una o tiene una representación un poco menor en esa esperanza de vida total en mujeres que en hombres. Aquí está. Lo otro que llama la atención es que no hay cambios en la velocidad con que se incrementan esas esperanzas de vida en ninguno de estos países, ni en ninguno de los 150 que estuvieron en este estudio. Voy a seguir acá si no hay preguntas. Bueno, aquí está el resumen que lo voy a pasar por alto. Ahora quiero mostrarle dos estudios de los que examiné en el que hay evidencia de compresión o expansión de la morbilidad asociado con la diferencia entre géneros que hayamos visto antes. Pero en este caso, estos estudios utilizaron el ajuste de la tabla de vida no mediante la morbilidad por discapacidad, o sea, no mediante el cálculo de los avisas o de los DALIs, ¿verdad? Años de vida ajustados por discapacidad, sino mediante el ajuste de la prevalencia de percepción de evaluación favorable de la salud por parte de las personas. O sea, utilizando el QALY o el indicador años de vida ajustados por calidad de vida. ¿Ok? Así las cosas, en el primer estudio, este de Cataluña, realiza igual un seguimiento retrospectivo, ¿verdad? Se reconstruyen de cierta manera las series desde el año 94 hasta el 2011 de muestras de personas de la población en los cuales a partir de encuestas poblacionales, se construye la prevalencia de percepción subjetiva de las personas de su estado de salud, en términos dicotómicos, si se sienten enfermos o no se sienten enfermos. ¿Ok? Para dos momentos, a los 15 años de edad, ¿sí? Con el subíndice 15 me está indicando que se está construyendo la esperanza de vida a partir de los 15 años y a partir de los 65 años. Para los dos momentos, 1994 y 2011, como rezan en las últimas dos columnas de la tabla. Ok, voy a leer entonces de arriba hacia abajo. Las esperanzas de vida totales se calculan de la misma manera a como se calculan en los años, en los estudios de carga global. ¿Sí? Se construye la tabla de vida poblacional para mujeres y para hombres, ¿verdad? Y yo pongo atención, focalizo la atención únicamente en la esperanza de vida a partir de los 15 años de edad. Esa es de 67 y 71 años, años 94 y 2011, respectivamente en mujeres. Por supuesto, en hombres, a partir de la misma edad, es menor, 60 y 65 años. Nada nuevo, las esperanzas de vida sin enfermedad, o sea, esperanza de vida a partir de los 15 años, ajustadas por calidad de vida, por el QALY, ¿verdad? Tengo 48 y 47. Fíjense que cae un tris la esperanza de vida ajustada sin enfermedad, ¿sí? En mujeres y en hombres también cae de 47 a 43. Pero cuando voy a ver el cociente, las mujeres salen perjudicadas, ¿sí? Las mujeres tienen un 72% en el año 94,
72% de participación de la esperanza de vida sin enfermedad en el total de esperanza de vida a partir de los 15 años. 72% de participación. Esa participación cae en el 2011 a un 66%. En los hombres cae también, pero se mantiene más alto que en las mujeres. Ese cociente se mantiene más alto en las mujeres. A partir de los 65 años ocurre algo similar. Miren los cocientes. 44 y 28 en mujeres, 47 y 30 en hombres. Pero caen los cocientes. ¿Qué me está diciendo eso? Me está evidenciando que hay una expansión de la morbilidad y la discapacidad en este estudio. En Cataluña, pues. ¿Ok? Si veo el segundo estudio, el tercero, perdón, el segundo con evidencia de expansión o compresión de la morbilidad y discapacidad. El que vimos anteriormente en Cataluña, había evidencia de la expansión de la morbilidad y discapacidad. En perjuicio de las mujeres, ¿verdad? Hay una expansión, hay un cambio en el cociente más rápido en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Y acá, este estudio se hace en Estados Unidos en el marco de los estudios que se hacen de salud y jubilación periódicamente en Estados Unidos. Aquí tenemos los cortes igual, se reconstruyen las series año 2000 y 2010. E igualmente se está utilizando el QALY para modificar la tabla de vida. ¿Sí? Se calcula el QALY también en las muestras de individuos que se estudian en los 2 años, ¿sí? Acá es un formulario un poquito más complejo que el que se utilizó en Cataluña. Acá se pretende identificar la percepción que los individuos tienen sobre su salud. Y fíjense que son en personas de 65 años y 85 y más años. ¿Ok? Y se solicita que las personas se pronuncien sobre su estado de salud cognitivo. Se hacen unas pruebas para identificar si la cognición funciona debidamente para la edad, si hay demencia o no hay demencia. Y así se construyen 3 indicadores que yo tengo acá. Esperanza de vida con buena salud cognitiva, esperanza de vida con demencia, pero esperanza de vida con demencia, que es la segunda categoría, esperanza de vida con trastornos cognitivos sin demencia y esperanza de vida con buena salud cognitiva, eso ya lo había dicho antes. Son esos 3, ¿ok? Y se construyen los respectivos cocientes que tratan de medir si en el tiempo la velocidad de incremento o decremento en las esperanzas de vida ajustadas es más rápida o más lenta que la velocidad de incremento o decremento de las esperanzas de vida totales, para poder identificar si hay expansión o compresión de la movilidad y discapacidad. ¿Sí? Veamos rápidamente qué pasa a los 65 años. Voy a un cociente, esperanza de vida con demencia, ¿sí? A los 65 años, en mujeres. Fíjense que la participación de la esperanza de vida con demencia y la esperanza de vida total cae de 13,6% al 11% en las mujeres. ¿Qué pasa en hombres?
cae también, pero de 11 a 8%. Fíjense que la participación en hombres es menor a la participación de las mujeres de la esperanza de vida con salud, de la esperanza de vida con demencia. ¿Sí? Tiene mayor participación la esperanza de vida con demencia en mujeres a los 65 años en la esperanza de vida total que en hombres. ¿Sí? Y fíjense que en ambos cae, o sea que la velocidad en que disminuye la esperanza de vida con demencia es más rápida que la velocidad con que aumenta la esperanza de vida total. ¿Sí? ¿Ok? Luego aquí hay compresión de las esperanzas de vida con demencia. O dicho de otra manera, hay compresión de la discapacidad, morbilidad, etcétera. En los otros ustedes pueden revisarlo. Si no tienen duda, paso a la otra diapositiva. Bueno, acá está el resumen, se lo dejo para que lo lean ustedes luego. Tanto a los 65 años como a los 85 ocurre esto que discutimos, que lo resumo en pocas palabras. Si bien las esperanzas de vida en las mujeres son mayores que en hombres, tanto 65 como 85 años, y también lo son en el segundo corte, en el 2011, lo son en el 94 y lo son en el 2011, la velocidad de cambio en las mujeres es más rápida hacia la expansión de la morbilidad que en los hombres, en los 2 años. Ahora quiero mostrar algunos elementos de cómo cambia la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida y cómo se va dando el incremento de la longevidad, utilizando datos de Colombia entre 1980 y 2019, muy rápidamente, utilizando también indicadores complejos, pero no tan complejos como los que vimos hace un momento, pero simplemente para ilustrar la posibilidad de cálculo. En esta gráfica, igual construyo cocientes. Los cocientes son de tasas de mortalidad por grupos de edad quinquenales. Fíjense que tengo dos gráficas porque una está midiendo el cambio que sucede entre el año 1980 y 2000, y la segunda, la de la extrema derecha, está midiendo el cambio que en la tasa por grupo de edad se va dando entre el 2000 y el 2019, multiplicado por 100. Aquí están los cambios en las tasas. Fíjense que los primeros grupos de edad en la gráfica de la izquierda, entre 0 y 15 años, esos primeros grupos de edad tienen cambios en las tasas que van a la disminución a la mitad. Pero la tasa por edades entre grupos quinquenales entre 0 y 15 años disminuye a la mitad de la tasa del año 1980. ¿Sí? En los primeros grupos de edad, no así en los que siguen. Hay una U poco extraña, pero eso se mantiene alrededor del 100%, lo cual quiere decir que no hay cambios. ¿Sí? Pero cuando miramos la segunda gráfica, los cambios que se dan entre el 2000 y el 2019, sobre todo en hombres, fíjense como en hombres, hasta los 50 años, la tasa cae a la mitad. La tasa de mortalidad quinquenal cae a la mitad. Con respecto, la tasa del 2019 cae a la mitad con respecto al 2000. ¿Sí? ¿Qué diferencia en periodo de 20 años se ve entre 1980 y 2000 comparado con 2000-2019, ¿cierto? Por supuesto, el cambio más visible en hombres tiene que ver, sobre todo vean que se da sobre todo en la franja de edades productivas, ¿sí? Por la violencia, verán la caída de la violencia en las 2 primeras décadas, sobre todo en la segunda década del siglo XXI.
Yo creo que acá termino mostrando que esos cambios en las tasas consecuentemente producen cambios en la esperanza de vida. Aquí estamos viendo los cambios en las esperanzas de vida al nacimiento, ¿sí? En mujeres y en hombres, ¿sí? Entre los dos mismos periodos, 1980-2000, 2000-2019. Vean cómo en las mujeres hay un menor cambio cuando se pasa del 2000 al 2019, solo un cambio del 4%, ¿sí? Mientras que en hombres el cambio entre 2000 y 2019, por lo que ocurre en los cambios de las tasas de mortalidad, es mayor el cambio. Hay un cambio de un 7% comparado con un 4% en mujeres. Eh, Quería simplemente ilustrar con datos reales de Colombia qué pasa cuando cambiamos un poquito la construcción de indicadores, construimos cocientes. Los cocientes permiten ver la velocidad de cambio. Es un poco el mensaje, de manera bastante sencilla, como lo estamos mostrando aquí. Finalmente, ¿cuál es la consecuencia de estos cambios en tasas de mortalidad por edades que impactan las esperanzas de vida y a su vez estas que impactan el envejecimiento? Fíjense ustedes cómo en 1980 la participación de los grupos del grupo de 65 y más años, tanto en hombres como en mujeres, era del 4%. La participación en la población total. Eso sube a un 6% en mujeres, un 5% en hombres en el año 2000 y casi que se dispara al doble, 10 en mujeres en el 2019 y 8 en hombres en el mismo año. Se duplica prácticamente la representación o participación que tiene el grupo de edad 65 años y más en la población total en 20 años que van del 2000. Perdón, no sé si estamos oyendo todos y todas o no oímos al profesor o soy solo yo. No, no se escucha. No se escucha. Ya vamos a mirar qué pasó y ya denos un momento, por favor. Gracias. De acuerdo. Les pedimos un momento mientras resolvemos un tema con el computador del profesor Jesús. Denos, por favor, unos minuticos. Mil gracias.
Gracias. Ok. Listo. Qué pena con usted, pero se desconectó mi computador y ahí sí. Bueno, pero yo terminaba. Esa era la última diapositiva. Me gustaría escuchar, es decir, tener alguna reacción de ustedes de esto que es casi un capítulo completo del libro que espero salga publicado y que puede servir de fuente de consulta de todos los que quieran en el año próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jesús, por sus excelentes aportes. Estoy seguro que debe haber preguntas. No sé si quieren, pueden abrir sus micrófonos y dejarnos sus preguntas para poder interactuar con el profesor Jesús. Eh, Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o comentario, o si lo quieren dejar en el chat. Pues nada. Jesús, nuevamente Sí, mil gracias por sí, todos señor. los valiosos aportes que nos das en estas sesiones que compartimos a través de nuestras masterclass en el marco de la maestría en salud pública. Queremos de verdad, sinceramente, darte las gracias por el tiempo y la dedicación que has tenido para esta sesión. Agradecemos también a cada uno y cada una de las personas que nos han acompañado durante esta sesión. No sé si quieres decir algo más, Jesús. No, muchísimas gracias. Simplemente. Bueno, muchas gracias. Nuevamente Bueno, invitarles a nuestra maestría en salud pública. Recordarles que están abiertas las inscripciones. Cualquier información que necesiten adicional de nuestra maestría, estaremos muy atentos, bien sea a través del correo directamente de la maestría que les está compartiendo Diana, el correo de Diana o mi correo, y lo que requieran. Estamos aquí muy atentos. Quiero agradecer también a los y las profesoras del instituto que se han conectado también a esta sesión, a acompañarnos en esta sesión de masterclass. Muchas gracias y les deseamos una feliz tarde. Gracias adicionalmente bueno, también a la Oficina de Mercadeo por su apoyo en todo este proceso. Mil y mil gracias. hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego.